Estás escuchando Entrevistas con Charlie. La guerra civil no es el resultado, porque Franco quería que pensáramos que la historia de España era un Sonderweg, un camino particular. Y eso es lo que piensan los antifranquistas ahora, los que son supuestamente antifranquistas, porque no lo son herederos de Franco al final. No es producto de dos Españas que estaban condenadas a enfrentarse. No es producto de un país excesivamente atrasado, de un país excesivamente inculto, de un país excesivamente bipolarizado, de un país excesivamente nacionalcatólico, de un país especialmente fascista. Eso es falso. Es que la guerra civil es producto de la Europa entre guerras, que es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y guerra civil hubo en Rusia, hubo en Grecia, hubo en Finlandia, todavía a día de hoy en Finlandia. Puedes preguntar a finlandeses o que la gente busque en Internet si encuentra algo en inglés sobre Finlandia sobre esto. Todavía siguen con polémicas sobre su propia guerra civil. Hubo guerra civil en Irlanda, hubo guerra civil en Italia, hubo guerra civil en Francia, hubo algo parecido. En Austria hubo un conflicto similar. Incluso hay muchos autores, estoy pensando en Enzo Traverso, que es un gran historiador, que hablan directamente pues, de una guerra civil europea. Porque las tensiones que acabaron con la democracia en España ocurrían en toda Europa. Hay que quitarse, por ejemplo, la idea esta de que la derecha española es franquista, porque eso es totalmente falso. Y el tema es que la derecha española actual no se da cuenta de que tiene que salir de ese secuestro al que le sometió Franco. En la derecha española política no llegó a haber nadie que colaborara en las matanzas de la guerra civil, etcétera. Incluso hubo personas de derechas que temieron por su vida y que estuvieron a punto de morir a manos de los franquistas. Estoy pensando en Jiménez Fernández, Gil Robles se tuvo que pirar, Lerroux se tuvo que pirar. En Italia, por ejemplo, en Alemania, la derecha política sí que colaboró con la venida del fascismo. Y el tema es que en España había algo parecido al fascismo antes de la guerra civil, pero no había fascismo estricto, apenas. La guerra civil es muy complejo, pero tiene que ver con dinámicas. La Europa entre guerras tiene que ver con una segunda república que pretendía transformar muchas cosas, que no supo llegar a acuerdos. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, porque hubo una atomización política muy importante, etcétera. Pero lo decisivo para la guerra civil es que hubo una serie de personas con poder, tanto militar como civil, no político, porque, por ejemplo, Portela Valladares, político de derechas, si hubiese sido si hubiese pertenecido a una de las tres Españas o una de las dos, cuando los militares le pidieron dar el golpe en febrero del 36, pues les habría abierto la puerta porque aquí vienen los comunistas, pero no hizo eso porque no quería participar de algo así. El tema es que hay unas personas con poder militar, civil, que toman la determinación, se benefician del miedo a la revolución, pero no había plan de revolución, ¿vale? Había miedo, porque había movilización en la calle, etcétera, y había pues cierto riesgo, pero es que no había apenas riesgo, ni había ningún plan revolucionario. Tomaron la determinación de acabar con la democracia, porque en esa época la democracia no se ve como se ve ahora. Y en esa época se veía como algo que no funcionaba y con lo que había que acabar. Y en España hubo guerra civil porque era imposible acabar con la democracia llegando desde las urnas como en Alemania, desde un pacto con el poder como en Italia. Tiene que ver con que el golpe de Estado divide al ejército. Si no hubiese dividido al ejército el golpe de Estado, no habría habido guerra civil. Una guerra civil ocurre, y esto lo explica bien Julián Casanova, pero bueno, también lo explica García de Cortázar. García de Cortázar, en Mitos de España, Mitos de la Historia de España, es un historiador que ha sido invitado por Jiménez dos Santos y tiene unas páginas en Mitos de la Historia de España que está muy bien y que recomiendo mucho leer, porque es que si el ejército hubiese estado unido y fiel a la República, era casi imposible que triunfase una revolución. Casi imposible. No voy a decir imposible porque es posible, pero es casi imposible. Y el tema es que cuando una parte del ejército dio un golpe y se dividió, se generan unas condiciones en las que hay fuerza para que haya una guerra porque hay cierto equilibrio. Hay posibilidad de disputar. Si tú das un golpe y no tienes suficiente fuerza o tienes demasiada, no hay guerra civil. Automáticamente, pues, o pierdes o ganas. Y esa es la clave, el golpe de Estado que divide al propio ejército. Me faltan muchas cosas, pero bueno, es que es un tema muy complejo.